Amado Dios, en este día nos presentamos delante tuyo, agradeciéndote porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos para honrarte, para adorarte, para decirte cuánto te amamos, Señor, para decirte que estamos dispuestos para ti. Abrimos nuestro espíritu a ti, Señor. Abrimos nuestro corazón a ti, Señor. Que tú seas, Señor, mostrándote a nuestras vidas. Así como adorábamos, Señor. Revélate, Cristo. Revélate a nosotros, Señor. Llena nuestras vidas de ti. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por todo lo que tú has hecho durante este tiempo, Señor. Estos meses que hemos estado en las casas, pero tu presencia ha estado allí en nuestras vidas. Gracias, Señor, por cómo tú tienes cuidados de grandes y pequeños, Señor. Y aquí estamos hoy para ofrecer adoración y alabanza a tu nombre. Gracias, Espíritu Santo, por estar guiándonos a toda verdad, por llevarnos siempre más cerca del corazón de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos que dirijas esta palabra, que sea la palabra del Señor, llegando a las vidas, Señor, llegando a los corazones y realmente transformando. Somos tus hijos y estamos aquí con el propósito de edificar tu reino, tu casa, de ser instrumentos en tus manos. Bendecimos tu nombre en este día, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor por todo este tiempo que Él mismo nos ha sustentado en el lugar donde hemos estado. Él nos ha sacado adelante. Él va delante nuestro en cada situación y Él está con nosotros. Bendecimos también la palabra de esta mañana. Vamos a compartir la palabra. Esta semana tengo la oportunidad de hacerlo yo. Seguramente mi esposo estará la próxima semana. Damos gracias al Señor por la vida de Gustavo. Y gracias por la palabra que hemos estado recibiendo, la serie Hambrientos por su presencia. En esta semana vamos a hacer tal vez un refuerzo. No es parte en sí de la serie, pero tiene que ver con lo que hemos estado recibiendo. La semana pasada dejaron una tarea. ¿Cuántos hicieron la tarea? ¿Qué tarea tuvimos? Buscar, revisar lo que tenía que ver con el temor, con el servicio, con la adoración. Entonces yo quiero comenzar esta palabra con aquellas revisiones que nosotros hicimos en la casa. Fue tal vez pequeñas cosas en este sentido de compartir, porque tanto lo que se refiere al temor como a la adoración, como al servicio, es muy extenso. Pero cada uno de ustedes seguramente revisó versos, cada uno de ustedes tomó porciones que les impactó y tomaron esas perlas de allí. Yo quiero compartir primero, antes de entrar en sí al tema. Esto va de la mano con el tema, pero creo que estas perlas son muy importantes que tenemos que tomarlas. Una de las palabras que se nos dijo fue temor, terror. En sí, el temor es como algo más conocido, temor de Dios. Tener temor de Dios siempre lo hemos relacionado con, la reverencia, tengo temor de Dios para hacer algo. Pero la palabra que yo quería buscar era terror, porque no siempre nos relacionamos mucho con el terror de Dios. Entonces, encontré algunas referencias, pero
siempre para mí es importante y debe ser importante para cada uno la primera vez que el Señor dice algo en las Escrituras. Eso siempre va a marcar hacia toda lo largo de la Escritura algo muy importante, ese primer significado. Entonces, el primer significado de terror, o donde se encuentra la primera vez, lo encontramos en Génesis 35:5. Y la palabra aquí, el significado que tiene, es prostrar, de aquí derribar, bien sea por violencia, por confusión, temor, acobardar, amedrentar, asombrar, asustar, atemorizar, dejar, desmayar, temer, temor, espantar, intimidar, miedo, perecer, quebrantar. Entonces vemos aquí que tiene significados que si por ejemplo alguien dice te voy a quebrantar, ¿cómo te puede quebrantar una persona? Si esa persona no tiene fuerza para hacerlo, ¿no? Cuando Dios habla, voy a hacer esto, voy a quebrantar, es porque tiene la potencia para hacerlo. Entonces, pensemos en el terror de Jehová sobre nuestras vidas, o el terror de Jehová sobre ciudades o naciones. Entonces, ¿puede estar el terror de Jehová sobre una persona? Sí puede estar. Pero lo importante de esto es que cuando es algo para destruir en una vida o en una ciudad que ha pecado, es cuando el terror está sobre esa ciudad, sobre esos malvados. Es un terror para destruir. Pero cuando ese terror va delante tuyo, significa que ese terror, va a hacer que tus enemigos sean dispersos. Entonces eso me llamó mucho la atención, porque es importante saber que el terror de Jehová puede estar delante o sobre tu vida. ¿Cómo prefieres? ¿Cómo usted prefiere? ¿Que esté delante o que esté sobre su vida? Bueno, muchas veces va a estar sobre una vida para tratar con esa vida, ¿no? En muchas expresiones de los salmos dice terror, me invadieron, me espantaron, terror de Jehová, temor de Jehová. Entonces, nosotros podemos ver que no tiene allí un fin de destrucción, sino que tiene un fin de confrontación y transformación. La primera vez, como les dije, que encontramos terror es en Génesis 35:5. Y es cuando Dios le da una palabra a Jacob y le dice que suba a Betel y habita allí y haz allí un altar a Elohim, que se te apareció cuando huías delante de Esaú, tu hermano. Entonces Dios le está diciendo a Jacob, ve hasta Betel, levántate, vete allá y allí levántame un altar donde yo me aparecí por primera vez a ti, y comienza a decirle lo que va a hacer de él. Y Jacob hizo algo importante. Jacob, sabiendo que el Señor lo estaba llamando a un encuentro, comenzó a quitar los ídolos extraños. Dice, le dijo a toda su gente, quitad los dioses extraños que hay entre vosotros, purificaos y mudad vuestras ropas. Levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar a Elohim, que me respondió en el día de mi angustia y encaminó mi senda. Qué hermoso ver que el Señor en ese día de la angustia del cual habla Jacob, él allí estaba, ahora él ya lo conocía,
Voy a hacerle un altar al Dios que ya conozco, que me respondió en el día de mi angustia. Le dieron pues a Jacob todos los dioses extraños que tenían en su mano y los zarcillos que tenían en sus orejas, y Jacob los enterró bajo la encina de los siquemitas, haciéndolos desaparecer hasta el día de hoy. O sea, ¿qué hizo Jacob? Se limpió de los dioses extraños. Él solo reconocía a Dios como su Dios. Y en el capítulo 28 vemos cómo fue ese encuentro que tuvo Jacob. Salió pues Jacob de Berseba y fue dirigido a Harán, y llegando a cierto lugar pasó allí la noche, porque ya el sol se había puesto. Tomó una piedra del lugar y la puso por su cabecera y durmió en aquel sitio y soñó. Y he aquí una escalera apoyada en la tierra, cuya parte superior alcanzaba los cielos, y los ángeles de Elohim subían y bajaban por ella. Bueno, este fue el encuentro de Dios con Jacob. Y fue tan hermoso ese tiempo, porque allí va a desatar la bendición que le había dado a su abuelo Abraham. Dios le va a desatar esa bendición. No temas, dice el Señor, la tierra sobre la que estás durmiendo te la daré a ti y a tu descendencia, y tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el mar, al oriente, al norte y hacia el Negev, y en ti y en tu simiente serán benditas todas las tribus de la tierra, como le había dicho a Abraham el Señor. Pero en el versículo 16 dice: y fue despertado Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Adonai está en este lugar y yo no lo sabía. Y atemorizado añadió: cuán terrible es este lugar. Esto no es sino casa de Elohim, y esta es puerta de los cielos. Tremendo lo que está diciendo Jacob. ¿Quién puede llegar a un lugar en medio de la noche, en medio de la oscuridad, y estar allí y tener ese encuentro con el Señor? Imagínense en que esos desiertos donde no había nada, y estaba allí Jacob siendo encontrado por el Señor, o siendo esperado por el Señor, porque allí estaban los ángeles esperando que llegara Jacob. Pero esto que él dice aquí, qué terrible es este lugar, y atemorizado, él estaba con temor en ese momento. Y podemos decir como un lugar donde te intimida, solo allí. Pero este era un temor que estaba delante o sobre. ¿Estaba delante de Jacob o sobre? Estaba sobre él, y era un temor que lo acercaba al Señor. Y aquí pacta, hace un altar, levanta, dice: y madrugó Jacob por la mañana, y tomando la piedra que había puesto por su cabecera, la erigió como una estela y derramó aceite sobre su cúspide, y llamó el nombre de aquel lugar Betel. ¿Ya? Entonces hizo un voto solemne diciendo, y ahí pactó con el Señor. Entonces vemos cómo este temor vino a su vida, pero como un acercamiento al Señor. Pero acá está pasando algo. Dice en el verso 5 de Génesis 35, cuando ya iban a salir a este lugar donde el Señor le decía a Jacob: levántame allá un altar. Luego partieron, y un terror sobrenatural sobrecogió a las ciudades circunvecinas, por lo cual no persiguieron a los hijos de Israel. ¿Qué aconteció a las ciudades circunvecinas? ¿Qué le aconteció? Un
terror. ¿Ya? En este caso, este terror estaba haciendo que la gente le abriera el paso a Jacob. Entonces, qué hermoso poder comprender que este terror del Señor está a nuestro favor. Es para nosotros el bien. ¿Para quién es el mal? Para los malos, ¿no? Si seguimos leyendo versículos que están relacionados con este tema, vamos a encontrar que los malos fueron aterrorizados, que sus armas cayeron, que fueron sepultados con sus armas, cuando este terror vino sobre sus vidas. Pero sobre nuestras vidas, ¿viene para qué? Muchas veces va a venir para un quebrantamiento. Y otras veces va a ir delante de ti para que tus enemigos sean dispersos. ¿Tomamos esa perla? Yo la tomo. Yo quiero el terror del Señor que me abra paso frente a esos enemigos que quieren obstaculizar lo que Él quiere hacer en mi vida. Y vamos a ver, y vamos a también a decirle, Señor, yo también necesito que en aquellas áreas, imagínese que usted vaya camino a la destrucción y nada lo detenga. Nada lo detenga. Solo el terror del Señor que quebrante y que usted venga allí a un arrepentimiento. Lo vemos en Nabucodonosor, cuando dice las Escrituras que se convirtió aún como una bestia del campo, porque había en él orgullo. O sea, dice que él dijo, bueno, yo soy el que construyó todo esto. Pero al final, cuando fue quebrantado, porque uno de esos significados de terror es quebrantar, cuando Nabucodonosor fue quebrantado, entonces él pudo decir, o sea, todo lo hiciste tú, Señor, todo lo hiciste, todos los reinos pertenecen a ti. Entonces, este terror es una bendición para nosotros cuando está a nuestro favor y no es para muerte, sino es para que vivamos en Él. Otra de las palabras que se nos presentó en esta semana es adoración. Adoración. La palabra adoración, postrarse, en homenaje a realeza, a Dios, adorar, arrodillarse, bajar, culto, dar culto, encorvar, humillar. Pero viene de otra raíz, proscuneo, que significa besar, como el perro lame la mano del amo, abanicar, agazaparse, postrarse en homenaje. Pero qué hermoso saber que adoración significa besar, como el perro lame la mano del amo, ¿no? Realmente en los últimos tiempos, años, no sé, es que realmente yo he podido conocer qué es ese lamer de un perro, porque antes siempre los perros estuvieron muy lejos. Pero ahora con Caleb, que ya lo conocen ustedes de nombre, por lo menos, es algo tan diferente, ¿no? Y él expresa ese amor lamiendo, ¿no? Y puede verse ese amor manifestado. Entonces, imagínense lo que es adoración al Señor. No es cantar simplemente. No es hacer algo simplemente porque, bueno, es para ti, Dios. Dios quiere ese contacto de espíritu a espíritu, que cuando tú te relaciones con Él es porque sepas que Él te ama y quiere darse todo a ti, pero que también Él quiere ser amado por nosotros, adorado por nosotros. La expresión de adoración, la primera vez que encontramos adorar en las Escrituras es en Génesis 22:5 y verso 6.
Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Qué tremendo que la primera vez que se mencione adorar sea en esta historia de Abraham, cuando lo que le pedía el Señor a Abraham, ¿qué era? Entrégame a tu hijo, a tu único hijo. Y este era un sacrificio. Entonces Abraham respondió: sí, Señor, lo voy a hacer. Y caminando con el muchacho hacia el monte Moriah, iba adorando. Iba en esa forma de adoración, quizás silenciosa, quizás con su hijo hablando de muchas cosas, pero también con un dolor en su corazón de saber que su hijo unigénito, en este caso Isaac, ese primero, iba a morir, iba a partir. Tanto tiempo lo había esperado y llega hasta ese monte, pero le dice a sus siervos esta palabra: iremos hasta allí, esperen ustedes aquí, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Mire qué fe tenía a Abraham para hablar, aún para hablar. ¿Por qué? ¿Qué hubiéramos dicho nosotros si nos tocara hacer un sacrificio? Bueno, voy a dejar allá tal cosa, voy a llevar esto, voy a hacer esto, pero luego no sé cómo voy a hacer. No sé cómo voy a hacer, ¿no? Como das, pero al mismo tiempo por acá estás como la balanza no está al mismo nivel, ¿no? Entonces vemos que aquí hasta la fe que tiene Abraham para decir: adoraremos y volveremos a vosotros. Era su fe, era su fe. Entonces esta adoración tiene que ver con un sacrificio vivo, un sacrificio. Adorar es sacrificar al Señor, algo vivo. Dice el salmista: no daré nada que no me cueste. Cuando ya no nos cuesta algo, ya no es sacrificio, ya no es adoración, solo es rutina. ¿Qué podemos dar al Señor? Frutos de labios que confiesen su nombre. Frutos de labio, cuando somos agradecidos, cuando reconocemos que el Señor ha hecho algo en nuestras vidas, estamos adorando, estamos haciendo que frutos de labios confiesen su nombre. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, que toda tu vida, todas tus acciones, todo lo que hagas, lo que pienses, sea agradable a Dios. Ese es el culto, esa es la adoración racional que le podemos dar al Señor. Y como nosotros sabemos cuáles adoradores es que busca el Padre, dice: pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que adoren. Entonces, ¿cuál es la adoración que el Padre merece? ¿Cuál es la adoración que podemos darle al Padre? Una adoración que es sacrificio vivo a Él. Una adoración que sea frutos de labios que confiesen su nombre. Una adoración que te cueste. Eso es adorar. Como el perro lame la mano de su amo. Qué hermoso.
Así tenemos que adorar. La última palabra que se mencionó fue servicio. Y significa trabajo de toda clase, celebración, clase, compañía, efecto, esclavo, idóneo, labor, labranza, ministerio, ministrar, obra, oficio, rito, servicio, servidumbre, servir, siervo, tarea, trabajar, trabajo de toda clase. ¿Dónde encontramos esta palabra por primera vez? En Génesis 29, 27. En esta escritura la encontramos por primera vez. Y es cuando Labán le dice a Jacob, no le había dado a Raquel como le había prometido, por la cual había trabajado 7 años. Y Labán le dice, cumple la semana de esta, es decir, de Lea, y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Pero ¿qué significa este servicio aquí de parte de Jacob? O sea, Jacob ya había trabajado 7 años sin ganar nada más o esperar nada más que a su amada Raquel. Labán lo engañó, pero ahora tendría que trabajar otros 7 años por ella. ¿Quién de ustedes quiere trabajar sin que le paguen, esperando algo simplemente? Pero Jacob estuvo dispuesto a hacerlo y lo iba a volver a hacer por causa de que amaba a Raquel. Entonces, si la primera vez en las Escrituras está diciendo algo del servicio en relación al amor, en relación a esa entrega porque amas, entonces, ¿qué nos dice el Señor a nosotros a través del servicio? Juan 15:15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Las perlas que recibimos, servir, hay 2 clases de servicio, uno que hacemos al Señor y otro que puede ser como una servidumbre. El servicio en 3 niveles, ¿no? Aquí tenemos, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. ¿Cuál es ese primer nivel? El nivel de esclavo, no sabe nada de su Señor, ¿no? Esto en relación a nuestro Padre. ¿Cuántos quieren ese nivel? No saber nada de lo que hace el Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Hay ese nivel de amigo, pero ¿por qué? Porque Jesús nos hace conocer o les hizo conocer a sus discípulos lo que decía el Padre. Ese es un nivel bueno, porque ya conoces algo que hay en el corazón del Padre. Pero hay un nivel mayor. Es el ser llamado hijo. ¿Por qué? Porque el hijo sí sabe todo lo que el Padre quiere, todo lo que al Padre le gusta. Entonces, podemos nosotros tener esa comunión con el Padre y ser un hijo que le sirve al Padre. En Hebreos 3:5 dice, y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Cristo fue fiel como hijo, Moisés fue fiel como siervo. El siervo tiene un nivel de conocimiento casi nulo, pero el hijo
realmente conoce al Padre. ¿Cuál medida quiere tener usted? ¿Cuál medida quiere tener? La de hijo. Mi medida es Cristo. O sea, nuestra medida es del Hijo. Y podemos ser fiel al Padre porque estamos en el Hijo. Amén. Amén. Tenemos el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Hijo, y por el cual, como dijo Jesús, he aquí, vengo Señor para hacer tu voluntad, como en el rollo está escrito de mí. Cuando Él se presenta en la sinagoga, comienza a abrir el rollo y dice, hoy se ha cumplido esta escritura, vengo para hacer tu voluntad. Jesús como hijo conocía la voluntad del Padre y podía decir, vengo para hacer tu voluntad. Así también nosotros como hijos podemos decir, vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo está escrito de mí. Entonces, hermanos, podemos ver que este ser hambrientos por la presencia del Señor abarca muchas cosas que no es simplemente decirle, Señor, tengo hambre, o como de ti, o bebo de ti. O sea, es una vida realmente dispuesta para el Señor. Una de las partes de la palabra de la semana pasada decía, necesitas tener arca de Dios, necesitas tener a Cristo en tu vida. Y eso es la verdad. Podrías estar sirviendo, haciendo y no tener el arca en tu vida. Pero podrías servir, adorar, tener el arca y no ser conscientes de que tienes a Dios en tu vida. Entonces, en esta semana, la palabra es ser conscientes de Dios, ser conscientes de Dios. David no actuaba por obligación, no era justo porque decía, debo ser justo. No era un adorador porque decía, debo adorar. No servía porque decía, debo servir. Cuando están esos debo, significa que realmente es una obligación. Esto es para el Señor, como cuando Él dice en Isaías 1:11, ¿de qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Estoy harto de holocaustos de carneros y de cebo de ganado gordo. No quiero sangre de bueyes ni de machos cabríos. Entonces, esto tenía un propósito. Era un sacrificio que se había dispuesto, que tenía que hacerse. Pero la gente lo estaba repitiendo sin un entendimiento. Entonces llega un momento que el Señor dice, estoy harto. Cuando una expresión dice, estoy harto, ¿no? A ver, ¿quién la dice en su casa? Ya voy a ver. Entonces dice, estoy harto de holocaustos, de carneros, de cebo de ganado gordo. O sea, ya el Señor estaba, digamos, enojado, airado. No quiero eso, no quiero eso. ¿Por qué? Se había vuelto rutinario, lo practicaban, pero dicen que sus manos estaban contaminadas de sangre y de injusticia. Entonces, hoy podemos decir, voy a adorar al Señor, pero nuestra vida puede estar contaminada con injusticia. Voy a servir, pero nuestra vida está contaminada con injusticia. Y cada uno, temo al Señor, yo temo, lo declaro, yo temo al Señor. Le digo a mis hermanos, temo al Señor, pero tenemos cosas que no están resueltas o nos relacionamos de una manera incorrecta. Entonces, todo esto está delante del Señor. Y cuando dice, mira, vamos a arreglar cuentas, tu justicia, tu adoración, tu servicio, para mí, yo estoy harto de eso.
¿Por qué? Porque ¿qué es lo que quiere el Señor? Dame, hijo mío, tu corazón. Dice Isaías 1:3, el buey conoce a su dueño y el asno el establo de su amo, pero Israel no me conoce, el pueblo no me comprende. Pensemos en el Señor diciendo esto. O sea, aún el buey conoce a su dueño. El asno conoce el establo de su amo. Nuestros animalitos, nuestras mascotas, tienen tanta, digo yo, inteligencia que ellos están allí pendientes y aprenden rápidamente. Y el Señor nos dice a través de su palabra así, o sea, estos animales aman a su dueño, respetan, saben en qué lugar deben estar. Pero Israel no me conoce. Y que el Señor diga, el pueblo no me comprende. O sea, ¿será que el Señor quiere ser comprendido? O sea, Él quiere ser comprendido en el nivel de que sepas qué quiere Él realmente. Entonces, no quiero tu servicio, no quiero tu adoración, no quiero tu temor si solamente es superficial, si no es profundo en tu vida. Y esto es lo que hace la diferencia con David, que David tenía una intimidad, una comunión con el Señor y era consciente de que Dios estaba en su vida. Porque ¿qué es lo que nos falta muchas veces en nuestra vida? Ser conscientes de Dios en nosotros, del Hijo de Dios en nosotros. Si, por ejemplo, yo le digo a Samuel es un niño de 5 años. Samuel, llévame esta botella ya. Sí, voy a llevarla, ¿no? Y luego le vuelvo a decir, Samuel, hazla más allá. Pero ya la puse allá, pero ya tal cosa. Entonces, si Samuel supiera que Cristo está en él, ¿qué diría? El Espíritu de Cristo es el que sirve. El Espíritu de Cristo es el que adora. El Espíritu de Cristo que está en mí es el que teme al Señor. Entonces habría menos queja, habría realmente más rendición, más disposición. Y esto hablando de un nivel pequeño, pero cada medida tiene una respuesta en la cual no somos conscientes de que el Señor está en nuestra vida. Y es lo que yo creo que necesitamos. Y yo quiero ser consciente de que Dios está en mi vida, de que Cristo vive. Amén. Esta mañana adorábamos. Revélate con esos ojos de fuego, con esa vestimenta de santidad. Revélate. Él está en nuestras vidas. Realmente el poderoso Dios está en nuestras vidas. El Cristo vivo está en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo vamos haciendo cada acción o cada dicho, cada actitud? Todos fallamos en eso. Todos fallamos, pero lo que queremos es que el Señor se nos revele y se nos haga más conscientes de que Él está, Había una relación íntima, esa comunión íntima entre Dios y David. Una identificación que está relatada en el Salmo 139. Vayamos al Salmo 139. Los versículos del 1 al 6 nos hablan de la omnisciencia de Dios. Dios lo conoce todo, pero no basta con conocer que Dios lo conoce. Lo que hace la diferencia en David es que tiene esa conciencia. Él tiene la conciencia de que Dios lo conoce todo. Lo leemos en los versos 1 al 6. Oh Jehová, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme.
De lejos percibes mis pensamientos, escudriñas mi senda y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Porque aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, Jehová, tú la sabes todo. Me has constreñido por detrás y por delante, y has puesto sobre mí tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alguien que escribe esto, David, cuando escribía es porque estaba expresando lo que sentía, lo que era Dios para su vida. Entonces está diciendo, Señor, tú lo conoces todo. Tú lo conoces todo. Y cuando dice escudriñarme, tú me has escudriñado. Señor, yo sé que tú conoces lo más mínimo de mi vida, los pensamientos que aún ni siquiera están en la punta de mi lengua, tú ya los conoces. Esta es la conciencia de la omnisciencia de Dios que tenía David. O sea, David no apartaba al Señor de su vida. Donde iba, ciertamente falló. Reconocemos que hay como unas 3 veces donde el Señor tiene que venir a través de un profeta y decirle, pecaste. Y en ese momento David no se excusó, es que yo era el rey, es que sí tenía que mandar a este hombre al frente de la batalla porque ¿a quién más iba a mandar? No, yo he pecado. Y es esto tan importante en nuestra vida. ¿Cuántos somos conscientes que el Señor lo conoce todo? ¿Cuántos somos conscientes de que Él, sus ojos, dice que aún recorren toda la tierra, ¿no? Mirando a los suyos. Sus ojos están recorriendo. Y bueno, todos los días nos levantamos y bueno, el Señor está allí, me voy a hacer mi comida, me voy a mi trabajo, hago esto, digo esto. Y llega la noche, me acuesto, sí he tenido mi tiempo con Dios, pero ¿cuánto fuiste consciente? No solo en el momento que oraste, que allí pudiste llorar, que allí pudiste levantar, Señor, aquí estoy, pero durante el día, tu vida fue en esa intimidad y en esa conciencia con el Señor. Realmente esto es lo que hacía la diferencia en David, su conciencia de que Dios estaba presente. Y para mí es asombroso muchas veces. Me asombra en una ocasión que un hombre lo insulta y él dice, alguien lo iba a matar porque estaba ofendiendo al rey. No, déjalo. Si Dios lo permite, es porque Dios tiene que tratar algo conmigo. O sea, me asombra como hemos estado viendo las características de David. Siempre se hacían presentes otras cosas como, bueno, mató al gigante y bueno, el adorador. Pero allí cuando tenía que decir, mira, tú has entregado todo, me ayudaste en tal guerra, ahorita estás padeciendo esto, ¿cómo te voy a dejar? Vente conmigo, te voy a ayudar. O sea, todo su sentido de justicia. ¿A quién vemos con él? ¿A quién vemos en David? Al Hijo. Vemos al Hijo. Vine para ser como en el rollo está escrito de mí. Entonces, esta conciencia que nos expresa David. Miremos ahora Salmos 139, 7, versos 7 al 12. Omnipresencia de Dios. Nada podía ocultar David ante la presencia del Señor. Leemos versos 7 al 12. ¿A dónde me alejaré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomas las alas del alba y habitara al extremo de los mares, aún allí me alcanzará tu mano
y me asirá tu diestra. Si digo, sórbame la tiniebla, y que la luz en torno a mí sea como la noche, tampoco la oscuridad es oscura para ti. La noche resplandece como el día. Lo mismo te es la tiniebla que la luz. Lo mismo te es la tiniebla que la luz. Miramos su omnipresencia. ¿A dónde podemos escondernos de Él? Podemos creer que nos escondemos de Él. Nuestros pensamientos, nuestras acciones, Él las conoce. Y aún ha dispuesto el sacrificio de su Hijo, la vida de su Hijo, para aún redimirnos de toda nuestra condición que Él conoce. Entonces no hay lugar donde nos podemos esconder del Señor. Y esa es la conciencia que tenía David de el Señor en su vida. Tú estás presente, Señor, en todo. Y Dios se lo demostró en el momento que David pensó que nadie iba a saber de su pecado. Ahí está Natán contándole una parábola, diciéndole, mira, tal hombre tenía una corderita y alguien vino y quería preparar, una comida para un visitante, y tomó esa única corderita de ese hombre. Y se enciende la ira de David y dice, tal hombre debe pagar por esto que ha hecho. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Creo que ese fue el momento donde, él pudo aún descubrir mucho más, que para el Señor nada es oculto. Entonces, ¿por qué queremos esconder muchas veces las cosas? ¿O por qué nosotros no entendemos que Él está presente? Él está presente en la noche, en la mañana. Él está presente si te vas al norte, si estás en el sur, en el este, en el oeste. Cuando lo dice, como lo dice David. Si tomara las alas del alba, ese amanecer, si estuviera allí desde donde amanece, o si habitara en el extremo de los mares hacia el oeste, allí también tu mano me va a alcanzar. Si tú eres un hijo del Señor, no, en sí nadie se puede esconder de la presencia del Señor. Todos tienen su recompensa. Pero estamos hablando de los hijos, de los que lo conocen a Él, de por qué nosotros, aún sabiendo que Él está presente, podemos vivir o actuar como a veces actuamos. ¿Qué necesitamos? Conciencia de que Él está presente. Conciencia de que su amor está allí también presente. Aún conciencia de que Él nos va a corregir, como corrigió a David por las acciones. Si uno dice, la espada no se va a apartar de tu casa, le dice a David. Pero si es tu amado Señor, perdónale. No, juicio, consecuencias estaban dispuestas para David. Y lo vemos detallado fuertemente en las Escrituras, ¿no? El Salmo, la parte del verso 13 al 16. (13 al 16). Tú adquiriste mis riñones, me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente fui formado. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos, aunque en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Tus ojos veían mi embrión. Todos mis días fueron trazados y se escribieron en tu rollo, y para él hubo un día entre ellos. Entonces,
Toda nuestra vida, ¿quién la diseñó? Él es omnipresente, Él es omnisciente y Él nos creó a nosotros. Y esta conciencia de que Dios lo creó estaba en David. Estaba diciendo él: tú adquiriste mis riñones, me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente fui formado. O sea, ¿a quién veía en él David? ¿A quién veía? Bueno, no como, ay, pero ¿por qué yo soy así? ¿Por qué tengo mi nariz así? ¿Por qué tengo mi pelo así? ¿Por qué tal cosa? O sea, es la conciencia que David tenía de Dios en su vida. Te alabaré porque me hiciste, me formaste de una manera maravillosa. No menospreciaba la vida. No, como algunos a veces pueden decir, me quiero morir. No, amaba el propósito de Dios y estaba dispuesto a cumplirlo. Dice, todos mis días fueron trazados y se escribieron en tu rollo. Todos mis días están en tu rollo. ¿Prefiere que esté en su agenda sus días o prefiere que estén sus días en el rollo? ¿Cuál prefiere? Yo prefiero el rollo del Señor. Por eso es importante buscarlo y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dime qué está escrito de mí en el rollo. Aún dime para este día qué quieres de lo que esté escrito allí en el rollo. Versos 17 y 24 al 24. Oh Elohim, cuán preciosos me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Oh Eloá, si hicieras morir al impío y los sanguinarios se alejaran de mí, que hablan contra ti intrigando, que toman tu nombre en vano, oh Jehová, ¿no aborrezco a quienes te aborrecen? ¿No me repugnan los que se alzan contra ti? Con gran aborrecimiento los aborrezco y los tengo por enemigos. Escudriñame, oh Elohim, y conoce mi corazón. Qué importante es entender en qué pensaba David. ¿En qué pensaba David? ¿En qué pensaba? Dice, oh Elohim, cuán preciosos me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Bueno, creo que esto es algo que necesitamos practicar. Que nuestros pensamientos no estén en otras cosas. Aquí está un hombre que tenía conciencia de que Dios estaba con él y de que sabía en qué debía estar pensando. Amén. Que podamos tomar esto, Señor, tus pensamientos. Señor, son preciosos, que se multipliquen más. Y dice, despierto. En las noches meditaba en ellos, pero despierto y aún estoy contigo. Y luego entra a expresar cuánto rechazaba la maldad. ¿Por qué? Reconocer que la maldad no opera en Dios. Entonces, ¿qué hace David? Sabía, conocía al que estaba en él y decía, la maldad debe estar lejos de mí. Odio la maldad, odio los sanguinarios, a los que toman tu nombre en vano, aborrezco a los que te aborrecen. O sea, hacía una separación realmente, no iba a ir por un camino de maldad. Por eso, aun cuando sus
ejército o sus soldados le decían, mátalo, ahí está Saúl, está a tus pies. Fue tentado quizás algún momento, pero dijo, no, ¿cómo voy a hacer esto al ungido? ¿No? Y no voy a sentarme en silla de escarnecedores, como dice el Salmo 1, ni en caminos de malos. Entonces, a veces decimos, bueno, o sea, yo sí me reúno con ciertas personas o hago esto o lo otro. Pero bueno, pero había algo en el corazón de David, o sea, en su espíritu, en todo su ser, que hacía una separación contra los malos. Vimos al hombre que creía que había ganado algo muy grande al asesinar o al terminar de matar a Saúl, y David le dijo, o sea, mueres, tu misma boca te ha juzgado. Entonces, ¿por qué? Porque él sabía que en el Señor no había maldad, no opera la maldad, y él no se iba a contaminar con la maldad. Termina diciendo, escudriñame, oh Elohim, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí caminos de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta es su conciencia del Señor. O sea, Señor, si hay algo, si hubiese algo que está en mí, pruébame, examíname. Y es lo que nosotros tenemos que decirle al Señor. Pruébame, examíname. Ve si hay camino de perversidad en mí. Guíame en el camino eterno. Entonces, hermanos, yo creo que algo que nosotros tenemos que comenzar a vivir es de esta manera, conforme este salmo, conforme el Salmo 139, tener conciencia de la presencia del Señor, de que Él lo conoce todo, tener conciencia de que Él es todopoderoso, que Él nos sustenta, que en esos momentos de debilidad Él nos levanta, Él está con nosotros. Entonces, en este día, permitamos que su luz, que su vida, que todo lo que Él es nos llene. Hay un verso que nos dice que la luz vino, pero que los hombres amaron las tinieblas más que la luz, y no se acercaron a la luz porque sus obras eran malas, y no se acercaron para que sus obras fueran manifiestas y así pudieran arrepentirse. Entonces, el acercarnos al Señor es nuestro bien, porque es la luz. El estar conscientes de que Él está en nosotros es nuestro bien, porque al conocerlo, al vivirlo a Él en nosotros, es que realmente experimentamos la vida abundante, la vida eterna. ¿Por qué? Porque si Él creó el universo, si Él creó todo lo que existe y es todopoderoso, ¿cuál es el lugar más seguro para que nosotros podamos estar? En Él. No, lo hemos conocido. Entonces, no podemos vivir nuestra vida a medias. Es necesario dejar que la luz penetre nuestra vida. Es necesario dejar que Cristo viva en nosotros. Tenemos arca de Dios. Podemos servir, adorar, temer a Dios, pero realmente desde nuestras cámaras más profundas, desde lo más interior de nuestro ser, de aquello que no es manifestado a los ojos. Somos espíritu. Y por eso dice que el Señor busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esta es una palabra que en esta mañana busca que cada uno de nosotros, o sea, quien quiera más del Señor realmente,
se alineen con esa conciencia de Dios. ¿Qué es la diferencia que va a haber en tu vida? Pues que al ser consciente, tú no puedes tratar a las personas de cualquier manera. Tú debes tratarlo como Cristo le trató. Que al ser consciente, tú no puedes servir de cualquier manera. Tú debes hacerlo como Cristo lo hizo. Que al ser consciente, tú no te vas a relacionar con cualquier persona o vas a hacer cualquier acción que se te ocurra. Debes saber que el temor del Señor está para protegerte, pero también está para destruir a los malos. Entonces, el ser consciente de Él en nuestra vida tiene que producir frutos en nosotros. Tiene que producir frutos en nuestra vida. Yo recuerdo que como joven, no sé cuántos niños en este momento están escuchando esto, pero recuerdo que a veces como niño uno no barre bien, ¿no? La mamá le manda a barrer y y barre de cierta manera. Y qué sé yo, así tal vez los jovencitos. Pero cuando yo me convertí como los 20, 21 años, vino esta palabra, hacerlo todo como para el Señor. Y eso fue para mí conocer mucho. ¿Por qué? Porque hacerlo todo para el Señor significaba que yo tenía que barrer bien, que limpiar bien, ¿no? Entonces, esos fueron como pequeños cambios que cuando se te revela algo, comienzas a hacerlo. No porque tú estés primero, ay sí, lo hago de esta manera, sino que comienzas a tener conciencia, el Señor está aquí. Y eso son cosas pequeñas, pero debe ser llevado a toda nuestra vida, a cosas grandes y a cosas pequeñas, porque Cristo vive en nosotros. Y aquí estamos, hermanos, en esta mañana, justo para rendir nuestras vidas al Señor, para amarlo, no como nosotros creemos que debemos amar al Señor, sino que para amarlo como Él quiere ser amado. Entonces, en esta mañana, abramos nuestro espíritu a Él. Presentémonos diciéndole, Señor, yo quiero ser consciente de ti. Señor, yo quiero abrir mi ser a ti, que realmente el día entero, la noche, yo sea consciente de que tú estás conmigo. Amén. Vamos a orar y vamos a adorar. Padre, aquí estamos. Nos abrimos a ti en amor, en adoración, en servicio y en temor, Señor. Aquí estamos comiendo y bebiendo de ti, de la mesa que tú has puesto, Señor. Aquí estamos. Señor, ¿quiénes somos fuera de ti? ¿Qué somos fuera de ti? ¿A dónde vamos fuera de ti, Señor? Aún los discípulos pudieron reconocerlo y decirle a Jesús, cuando Jesús les dijo, si quieren, ustedes pueden irse, frente a una palabra que significaba, coman de mi carne y beban de mi sangre. La gente no la podía entender y comenzaron a irse. Pero ahí estaban sus discípulos y Jesús les dijo, si quieren, ustedes pueden irse. Y ellos respondieron, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde iremos? Señor, yo oro que sea tu Espíritu hablándonos. Danos esa conciencia, Espíritu Santo, de Cristo en nuestras vidas. Desde que amanece hasta que anochece, mientras dormimos, porque aún dices que corriges allí nuestros riñones. Todo el tiempo, haznos consciente de ti.
Todo el tiempo haznos consciente, Espíritu Santo, de la presencia de Cristo en nosotros. Que vivamos en esta revelación del Hijo en nuestras vidas, de aquel que dijo: vengo para hacer como en el rollo está escrito de mí, dejando su agenda, dejando sus criterios, dejando su manera de pensar, sus argumentos, y estableciéndose en un solo pensamiento, en ti. Así como hemos venido diciendo, hambrientos por tu presencia. Así como David decía: cuán preciosos son tus pensamientos. Que se expandan los pensamientos del Padre en nuestras vidas. Porque ¿qué buscamos fuera del Padre? Hermano, ¿qué buscas fuera del Padre? ¿Qué hay fuera de Dios? ¿Qué hay fuera de Dios? Placer temporal, terrenal, que termina en muerte y destrucción. ¿Qué hay fuera de Dios? Respóndete tú esta pregunta. ¿Qué hay fuera de Dios? ¿Qué hay? Aunque estemos en la condición que estemos, desde allí Dios es fiel y hará cosas grandes en tu vida. Porque en el rollo Él escribió de ti. Y si eliges ese rollo, se cumplirán las promesas de quien escribió en ese rollo, de quien te hizo y te planificó. Vuélvete al Señor en esta hora. Volvámonos al Señor. Nos volvemos a ti, Señor. Conquista, Señor. Conquista nuestras vidas. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, conscientes de que estás en nosotros. ¿A quién glorificamos sino a ti? ¿A quién queremos adorar sino a ti? A ti, Señor. Sí, Señor, te amamos, Señor. Te respondemos en adoración. Te respondemos en servicio. Te respondemos a ti. Un entendimiento vivo de Jesús. Revélate, de Jesús. La riqueza de su gloria. Amén. Expándete en nosotros. Y la cruz. Expándete. Ilumina nuestros ojos a tu luz. Expándete, Señor. Te alabo, Señor. Te alabo, Danos, Señor. Dios, Así, Señor. un entendimiento Te alabo, Señor, vivo porque tú has conocido de mi la entrada riqueza y mi de su salida, gloria mi acostar y mi levantar. y la cruz. Ilumina ¿Quién se puede ocultar de ti, Señor? ¿Quién se puede ocultar de ti? Conquístanos hoy, Señor. Conquista con tu espíritu estas vidas. Conquista, Señor. Esos ojos Atráeles a ti, Señor. Atrae, Señor, que tu fuego llene el ser de cada uno, Señor. Sí, Señor. Atráenos a ti. Crece en nosotros, Cristo. Crece en nosotros. Te amamos. Sí, Señor. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús. Atrae hoy, Señor. La riqueza de su gloria. Atrae al cuerpo, atrae a la iglesia, Señor, a ser adoradores vivos, Señor, en espíritu y en verdad. Tráenos a la mesa que has preparado. Sí, Señor. Danos, Dios, un entendimiento vivo De Jesús.
Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta. Sí, Señor. La temible hermosura De Jesús, el digno Dios. Muestra, Señor, muestra. Esos ojos hoy Brillando brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo. muestra, Señor, La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra. Sí, Señor, muestra Esa voz que como estruendo hoy resuena. Muestra quién eres tú, Señor. Danos esa conciencia de ti, Señor. Espíritu Santo, haz esta obra. Que cada uno tenga más y más conciencia de ti. Muestra, Señor, muestra. Como fuego, Su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra Esa voz que como estruendo hoy resuena, la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús. La temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Muestra Sus ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Sí. Esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Muéstrate, Señor, muéstrate, muéstrate, Señor. Espíritu Santo, muéstranos al digno Dios, al digno Dios, al que merece toda nuestra vida, toda nuestra adoración, todo nuestro servicio, todo nuestro temor hacia Él. Muestra, Padre, a tu Hijo en nosotros. Muestra, Padre, a aquel que estuvo dispuesto a cumplir tu voluntad, aquel que no retuvo nada para sí, sino que lo dio todo, Señor. Se entregó a ti, Padre, completamente. Y en aquellos momentos en que creía que no podía, dijo: Señor,
Si es posible que pase de mí esta copa. Padre, si es posible que pase la copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Que podamos estar dispuestos a rendirnos, aún a decirle: Señor, si es posible que esto sea diferente, pero si no, quiero hacer tu voluntad. Que se haga tu voluntad, Padre. Que se haga tu voluntad. Que vivamos como esos hijos conscientes de ti. Conscientes que fuimos creados por ti, Señor. Lo conoces todo. Estás en todas partes. Y además de eso, fuimos diseñados para ti. ¿Dónde podemos nosotros huir de ti? Gracias, gracias por estar tan conscientes de nosotros, Padre. Gracias por tener nuestras vidas tan grabadas en ti, Señor. Gracias, Señor, por mencionar nuestros nombres cada día y darnos aliento de vida. Gracias por unirnos tanto a ti, por tanto amor que expresado allí por medio de Jesús, desde ese momento de venir a este mundo hasta ese momento de cruz, para decirnos cuánto nos has amado, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue tu amor, que nadie se pierda y que todos estén contigo para siempre. Te alabamos, Padre, te alabamos, y expreso mi agradecimiento y mi amor, mi adoración, mi servicio. Y te expreso mi vida, Señor. Gracias, Padre, por lo tan fiel que tú has sido, por lo tan bueno y misericordioso que has sido con mi casa. Gracias, Señor. Gracias. Seas reconocido, seas, Señor, glorificado. Se levanten frutos de labios que pronuncien tu nombre con gratitud. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, eterno Dios. Gracias, 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 gracias por sacar del hoyo nuestras vidas. Gracias. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Señor, te damos gracias. Amén, amén. Gracias al Padre, gracias al Hijo y gracias al Espíritu Santo por tanto amor. Gracias, Señor. Bendecimos sus vidas, queridos hermanos. Que ustedes cada día más sean conscientes de esta presencia gloriosa que es tener al Hijo que demostró en todos los procesos que vivió su amor por nosotros, y que ahora, glorificado junto al Padre, sigue dando su vida por nosotros. Sigue batallando nuestras guerras, nuestras peleas, pero también la de las naciones, para restaurar, para traer una restauración a toda la humanidad, a todo el cosmos.